Tú me dices cuando iniciamos el kit. Iniciemos de una vez mientras se van conectando. Vale. Pues buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra sesión del seminario de Filosofía de la Administración. Les agradecemos muchísimo que estén el día de hoy con nosotros. El día de hoy tenemos el tema de ontología de la administración. Como es parte de nuestras actividades, daré lectura a nuestro pensamiento guía del día de hoy del filósofo Baruch Spinoza. De aquí en adelante entenderé por alegría una pasión por la que el alma pasa a una mayor perfección. Por tristeza, en cambio, una pasión por la cual el alma pasa a una menor perfección. Además, llamo al afecto de la alegría referido a la vez al alma y al cuerpo placer o regocijo, y al de la tristeza dolor o melancolía. Pero ha de notarse que el placer y el dolor se refieren al hombre cuando una parte de él resulta más afectada que las restantes, y el regocijo y la melancolía, al contrario, cuando todas resultan igualmente afectadas. Baruch Espinosa. Nuevamente les agradecemos a todos su tiempo. Nos disculpamos por la pequeña modificación de horario. El día de hoy estamos 4 de la tarde, hora México. Sin embargo, será por única ocasión. Nuestras reuniones suelen ser de manera regular a las 5 de la tarde, hora México, 6 de la tarde, hora Colombia. Sin más, vamos a iniciar el día de hoy. Presentaré con ustedes nuestra primera lectura. La lectura del día de hoy con la que iniciaremos es del profesor Saavedra. Si eres tan amable, Elkin, de comentarme si ves mi pantalla. Sí la vemos. Sí, sí, exactamente, sí. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Giovanni. Gracias, Elkin. La lectura entonces con la que iniciaremos el día de hoy, les recuerdo a ustedes que si bien estamos revisando las lecturas, no quiere decir que sea para nada una ponencia, sino que solamente son guías para que nosotros podamos conversar acerca del tema, pero si en algún momento ustedes quieren intervenir o tienen alguna idea con respecto de lo que vayamos revisando, sin ningún problema pueden en cualquier momento levantar su manita virtual o directamente abrir su micrófono. Yo cuando estoy presentando no veo las manitas virtuales, entonces pueden abrir su micrófono en cualquier momento y de hecho les rogamos, Elkin y yo, que nos interrumpan. No es una ponencia, solamente es para poder conversar sobre la lectura que tenemos el día de hoy. El documento que revisamos del profesor Juan Javier Saavedra Mayorga tiene como título La administración y el origen de la concepción instrumental del hombre en la sociedad moderna. El doctor Saavedra inicia haciendo una introducción acerca de cuáles serían las preguntas centrales acerca de que se hace el ser humano. Sin duda, las tres preguntas que serían fundamentales para poder hablar acerca de lo que es el ser humano serían las que se plantea Kant. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me está permitido esperar? Para aquellos que han revisado la obra de Kant, seguramente notarán que esto tiene relación directa con las que son tal vez sus obras más conocidas, las tres críticas. Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del discernimiento. El qué puedo hacer tiene la respuesta en la teoría del conocimiento. El qué debo hacer tiene su fundamento en la ética y el qué me está permitido esperar se encuentra en el terreno de la teología, tal vez de la estética. Estas tres preguntas, se dice el autor, podrían bien ser englobadas en una sola que es fundamental. ¿Qué es el ser humano? Por supuesto, aquí se pregunta qué es el hombre, pero por convencionalismos acerca de lo contemporáneo, cada vez que hablemos acerca de qué es el hombre, lo he sustituido por qué es el ser humano para no entrar a alguna otra línea de conversación. ¿Qué es el ser humano? Entonces, dice, es la pregunta que podría resumir estas tres preguntas clave para la humanidad. En la fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant va a decir, obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como en nosotros mismos, nunca herramientas para que otros hagan uso de nosotros o nosotros usemos a otras personas. Todas las preocupaciones o problemas entonces tienen al hombre como referencia central. Nuevamente, no como instrumento, sino como fin último.
Esto impide su instrumentalización. La dignidad del hombre, de esta manera, que no su precio, solo se ve satisfecha si es tratado como un fin, nunca nuevamente como un medio. Eh, para el doctor Saavedra, nos dice, por su misma naturaleza y condiciones de surgimiento, el ejercicio de de administrar organizaciones ha concebido a la naturaleza, al hombre y a algunos otros ámbitos del saber como simples medios para el cumplimiento de fines. Este es el fundamento del documento del profesor Saavedra. Desde su perspectiva, hay una tendencia en la modernidad, particularmente en el modelo capitalista, y particularmente en la administración, de instrumentalizar no solamente al ser humano, sino también a la naturaleza, por supuesto, con la secularización de la naturaleza. Esto no lo dice el doctor Saavedra, pero en Nietzsche, por ejemplo, podemos encontrar en la Gaia Ciencia esta idea que nos dice Nietzsche acerca de la separación de lo espiritual y de la naturaleza. En la Gaia Ciencia no es que el ser humano se haya deshecho de su espiritualidad, simplemente que la sacó de la naturaleza para ponerlo en otros espacios. De esta manera, la naturaleza se ha convertido en cosa, instrumento y por lo tanto se puede explotar. Continúo con el doctor Saavedra. Entonces nos dice que para el cumplimiento de los fines, principalmente económicos, es que se les ha cosificado y en esta medida se ha simplificado y deformado la razón del ser, de la naturaleza y del ser humano mismo como parte de ella. Es necesario entonces voltear a el concepto de humanismo. ¿Qué es el humanismo? Para el doctor Saavedra es una postura filosófica que pone el acento sobre el valor, la dignidad y la específica peculiaridad del hombre, citando a Colomer. Aquí me permito también hacer referencia a al documento del doctor Jagger acerca de la paideia. También tiene él una idea, es otra perspectiva acerca del humanismo. El humanismo griego, dice el doctor Jagger, tiene que ver con la posibilidad, desde la perspectiva griega, tiene que ver con la posibilidad de lograr que el todo ser humano, es decir, que todo miembro de la colectividad logre su máximo potencial. La palabra paideia, por supuesto, deriva en los vocablos contemporáneos de la cultura, de la educación y de la historia. Regreso con el documento del profesor Saavedra, nos dice, el humanismo tiene por características generales estos. El primero, que es antropocéntrico. En general, lo que hace el humanismo, por la misma naturaleza de la nación, convierte al ser del universal, lo central, lo más importante, desde donde se construye. Tiene como característica que suele aparecer como una reacción o respuesta a determinados procesos históricos que o bien hacen del hombre un ser excéntrico, o bien suelen presentarse como una añoranza de un pasado ya perdido o como una reacción anticipada de un cataclismo por venir. Hace un repaso acerca de algunos humanismos, empezando por el humanismo radical de Protágoras. En Protágoras está esta idea del humanismo radical, la encontramos en su frase muy conocida por todos, que es: el hombre es la medida de todas las cosas. Por supuesto, en contraposición de esta aseveración, Platón reacciona y le dice de manera indirecta a Protágoras, bueno, decir que el hombre o el ser humano es la medida de todas las cosas es un poco atrevido. El Dios, ciertamente, ha de ser nuestra medida de todas las cosas, mucho mejor que el hombre, como por ahí suelen decir, ¿no? Para no citar directamente a Protágoras. De esta manera, Platón nos pone sobre la mesa que hay algo más grande que nosotros mismos, los dioses, en este caso le llama él los dioses. Hay algo más grande que nosotros. Las leyes divinas y las humanas marcan así los límites que el hombre no puede traspasar. No es que el ser humano sea quien pone todas las leyes, hay marcos que debe respetar. Cuando no se respetan estos marcos, se puede caer en la impiedad. ¿Qué es lo que llevó a los hombres a semejante injusticia? Dice el profesor Saavedra: la ibris, la soberbia. Una potencia avasalladora que induce a los hombres a explorar la tierra y a lanzarse hasta el cielo, pugnando por liberarse del doble yugo terrenal y celestial entendimiento de la realidad.
Pero hay que tener mucho cuidado con este excesivo amor a los hombres. Nos recuerda el doctor Saavedra la historia de Prometeo. Como ustedes saben, hay diferentes versiones, como suele ser el conocimiento verbal. La historia de Prometeo, en algunas versiones es Prometeo mismo quien creó a los seres humanos. En otras historias, en Platón, por ejemplo, Prometeo es solamente aquel mensajero de los dioses a quien se les dio la tarea de repartir entre todos todas las bendiciones o todas las fortalezas que podían tener las especies en el mundo. Así, Prometeo repartió todas las fortalezas. Algunos animales tienen garras, algunos animales tienen veneno, algunos tienen agilidad, pero cuando se dio cuenta ya no había en sus posibilidades repartirle nada al hombre. Cuando se da cuenta de esto, Prometeo le da a los seres humanos el fuego. En el fuego está la significación de la razón. Aquí me permito citar al doctor, perdón, al filósofo Descartes. Para Descartes, la razón o una primer acercamiento del concepto de la razón es la posibilidad que tenemos los seres humanos de diferenciar lo verdadero de lo falso. Sin embargo, en una segunda parte, que como todos ustedes saben, Prometeo es castigado por los dioses por esta situación y es condenado a ser devorado sus entrañas por la eternidad, por lo que ven ustedes aquí en la imagen, por las águilas. También, ya que fue dado el fuego o la razón a los seres humanos en esta historia, los dioses convienen a Prometeo que pues ya que no se puede hacer nada, no se pueden devolver los regalos dados a los hombres, entonces les tiene que repartir un segundo bien y esta es la posibilidad de otra dicotomía, es decir, la posibilidad de discernir entre lo bueno y lo malo, la ética. Eh, Afortunadamente hay algunas historias que dicen que Prometeo fue liberado, ¿no? Es decir, algunas historias dicen que para no quedarnos con la preocupación, Prometeo, según los relatos griegos, en algún momento tiene información acerca de la ninfa Tetis, que Zeus tenía una cierta intención con esta ninfa Tetis, eh, le adelanta información que es útil al final a Zeus y finalmente liberado de este. A diferencia de Sísifo, Prometeo ya se ha encontrado liberado de este castigo. Desde la perspectiva de Cicerón, entonces, eh, la pregunta central acerca del ser humano también se refiere a hacerse preguntas de ¿para quién? ¿Para quién, pues, es que se ha creado el mundo? Sin duda, para los seres con capacidad de razonamiento, ¿no? Otra vez, esta idea de que la razón pone en una situación diferente a otras especies al ser humano, es decir, los dioses y los hombres cuya perfección nada sujeta. Cicerón de esta manera, un poco otra vez en la ibris, relaciona directamente a los dioses y a los hombres en la razón. El hombre como ser racional, pero le añade un atributo que es parte a dicha tradición. De manera similar a los dioses, el hombre posee la facultad de autoperfeccionamiento, es decir, que no solamente se le ha dado la posibilidad de razón que lo acerca a los dioses, sino que además comparte con ellos también la posibilidad de autodeterminarse. Es decir, es el único, es la única especie, el ser humano es el único que puede desafiar al destino. Nuevamente, entonces, en estas dos características, nos dice el doctor Saavedra, las que son parte del ser humano, la capacidad de autodeterminación y la razón, las que sobre todo va a sobresaltar y subrayar el humanismo renacentista e ilustrado. Respectivamente, considerarán como definitorias de la naturaleza y condición del hombre. Pues aquí está un poco, ay, perdón, está un poco larga esta diapositiva porque me parece que es en realidad un escrito muy bonito de Pico, eh, haciendo un poco
alargando la idea de Cicerón acerca del acercamiento o este acercamiento que tienen los dioses con los seres humanos, cuál es la particularidad de los seres humanos frente a otras especies, cuál es su virtud. Y en este caso dicen, los dioses te dicen a ti humano, no te he dado ni rostro ni lugar alguno que sea propiamente tuyo, ni tampoco ningún don que te sea particular. Oh Adán, con el fin de que tu rostro, tu lugar y tus dones sean tú quienes los desee, los conquiste y de ese modo los poseas por ti mismo. La naturaleza encierra otras especies dentro de unas leyes por mí establecidas, pero tú, a quien nada limita por tu propio arbitrio, entre cuyas manos yo te he entregado, te dé fines a ti mismo. Te coloqué en medio del mundo para que pudieras contemplar mejor lo que el mundo contiene. No te he hecho ni celeste, ni terrestre, ni mortal, ni inmortal, al fin de que tú mismo libremente, a la manera de un buen pintor o de un hábil escultor, remates tu propia forma. En discursos sobre la dignidad del hombre, Pico hace este poema que la verdad es pues, entrañable, mueve los sentimientos acerca de esta relación con los dioses. Los dioses no han querido terminar de manera consciente, no han querido terminar al ser humano para que sea el humano quien se perfeccione a sí mismo y a la vez tenga la posibilidad de decidir cuál va a ser ese final, ese remate que van a tener. En el libre albedrío que nos pone Pico en este poema es parte de su humanismo, ¿no? La obra inacabada y de alguna manera acaricia el alma, a mí me parece, ¿no? Cuando estamos como tan perdidos como seres humanos, cuando sentimos que no tenemos un objetivo, nos preguntamos a veces ¿para qué estamos en este mundo? Pico nos resuelve, nos responde para que tú te acabes, ¿no? Es para que tú encuentres tu lugar. Otra de los humanismos de los que nos habla Saavedra es el humanismo de Maquiavelo, considerado el padre del realismo político. Desde la perspectiva de Maquiavelo, el ser humano es solamente aquel que se forma a sí mismo, no puede depender de los demás. Aquel que merece el título de ser humano son solamente aquellos que trabajan para que sean llamados de esta manera, ¿no? Es por eso que en la obra más conocida de Maquiavelo, del Príncipe, hace esta recomendación al príncipe acerca de que vale más la pena tener el temor que ser amado por los demás. Esto es porque el temor depende únicamente de quien lo provoca, mientras que el amor depende de del otro ser humano. En Apología de Bunde, ¿no? Se indigna un poco parte en la que el ser humano parece ser que tiene cierto favoritismo de los dioses, pero Sabundé representa el otro lado de la moneda, reclama al hombre quien te ha dicho que este formidable movimiento de la bóveda celeste, la eterna luz de esas antorchas que giran con tanto orgullo sobre tu cabeza, la espantosa agitación de ese mar infinito, han sido establecidos y permanecen durante tantos siglos en beneficio y servicio tuyo, ¿no? Ahí es un golpe, un dardo directo a la ibris, a las no eres tan especial. De todas maneras seguirían siendo infinitos, de todas maneras seguirían las bóvedas celestes. Entonces, estoy apurando para quedar en la media hora, este, esta lectura en la media hora, pero les recuerdo a ustedes que si tienen algún comentario, algo que agregar acerca de la lectura del doctor Saavedra, en cualquier momento me pueden ustedes interrumpir o agregar algo a la conversación. Em, el doctor Saavedra nos recuerda que si bien la idea del Homo sapiens tiene esta larga tradición desde Grecia, también hay que repasar, desde Aristóteles hasta Hegel, también hay que repasar autores como Tomás de Aquino, Descartes, Leibniz, Malebranche, Kant. En general, eh, el humanismo de estos autores reconoce lo siguiente. Uno, que el hombre lleva en sí un agente divino que la naturaleza no contiene subjetivamente. Es decir, reconocen que parece ser que hay algo en los seres humanos que no encontramos en ningún otro ser en esta creación y que probablemente ese algo esté vinculado a lo que conocemos como razón. Dos, que en virtud de este vínculo ontológico el hombre es capaz de conocer el mundo, es decir, que es capaz de encontrar las causas y consecuencias, por seguir la línea aristotélica, de lo que es la verdad, ¿no? De encontrar la verdad
entre todas las sombras que podamos encontrar en el mundo. Número 3, este agente, el logos del mundo y la razón del hombre tienen poder y fuerza para realizar sus contenidos ideales. Es decir, que no solamente tienen la posibilidad de conocer, sino de también producir efectos sobre la misma naturaleza. Y 4, que este agente es constante en la historia, los pueblos y las clases, es decir, que nos une como un hilo conductor a través de la historia de nuestra especie. Em, para el doctor Saavedra, uno de los momentos importantes acerca de la cosificación o la instrumentalización de los seres humanos es en el momento en el que se cambió un paradigma de lo que entendemos por la razón, esta característica que nos diferencia de otras especies animales. Para ello, cita al profesor Horkheimer. Aquí, si está el profesor Tello, me corregirá mi alemán. Según yo, es Max Horkheimer. Nos dice el doctor Saavedra, la razón y el hombre pasaron de ser el principio de ordenación del mundo y el sujeto cognoscente por naturaleza, respectivamente, a convertirse en objetos. Y esto en Max Horkheimer es el cambio de una razón objetiva a una razón subjetiva. Entendiendo la razón objetiva como aquella en la que el objetivo era el desarrollo de un sistema englobante o de una jerarquía de la totalidad de los entes, incluido el ser humano. Es decir, lo que queríamos era entender, relacionar, comprender lo que era el mundo. Esa era la razón objetiva, que ha sido sustituida en lo contemporáneo por una razón subjetiva. La razón subjetiva, a diferencia de la objetiva, eh, bueno, la diferencia fundamental es que no es ya concebida la razón como un principio ordenador del mundo, sino como una adecuación mecánica de medios y fines. Esto comenzó a concebirse de manera estrecha e instrumental como la adecuación de los métodos y modos de proceder a unos fines sobreentendidos y fijados de antemano, y en ningún caso determinados en cuanto fines por la misma razón. Es decir, pasamos de una razón que organiza, que entiende el mundo, a una razón que adecúa de forma mecánica medios y fines. Esto, sobre todo, el cambio es a la razón subjetiva de Horkheimer, dice, tuvo representación por los siguientes eventos. Primero, la preeminencia de la filosofía positivista. Dos, la separación entre razón y religión propugnada por los pensadores de la Ilustración. Tres, por la primacía del interés egoísta del liberalismo clásico. Y cuatro, por la filosofía del siglo X. Esta ya es nuestra última diapositiva para ya entrar a la conversación y darle paso a Elkin y a quien quiera comentar acerca de la lectura o pasar a un tema más práctico. Finalmente, nos dice el doctor Saavedra que el ser humano se ha convertido él también, al igual que ha hecho con la razón, en un medio para la obtención de fines que irremediablemente se le escapa. ¿De qué manera sutil pero ineluctable se ha producido esta mutación? Principalmente a través de dos mecanismos, la técnica y la administración, y es ahí nuestra conversación del día de hoy. Este último párrafo en realidad no es del doctor Saavedra, sino de Coriat. Eh, Nos dice los dispositivos de control del trabajo y del trabajo a través del tiempo, los mismos que se han servido de diagnósticos, disciplinas y técnicas para depositar en los actores el trabajo, el compromiso con la eficiencia, ocultando de esta manera paradójica la responsabilidad empresarial en la instrumentalización, las exigencias desbordadas, las consecuencias y afectaciones en la salud física y mental de los trabajadores. Esto como consecuencia, por supuesto, del documento del doctor Coriat, en la que nos da algunos atisbos también de cómo fue esta transición de entender al ser humano como un instrumento, ya no como un fin. Entonces, los seres humanos ya no es aquello que queremos entender, sino aquello que usamos para la administración. Esto hasta aquí, la lectura. Pedra, quedo comentarios y
muchísimas gracias a todos. Adelante, Claudio. Muchas gracias, Flor. Sí, muchas gracias, Flor. Un resumen muy bien armado, muy bien presentado de lo que nos propone Juan Javier. Juan Javier, que valga la pena contextualizar un poco, pues elaboró gran parte de sus trabajos posgraduales alrededor de este concepto del humanismo y cómo nos impacta en la práctica de la administración y en la comprensión de las organizaciones. Yo veo una línea bien clarita con dos cosas que no se mencionan ahí porque no son el propósito del artículo, pero creo que sí para nuestra conversación. Y es un poco las ideas de Herbert Marcuse como uno también de las cabezas más visibles de la escuela de Frankfurt, en particular a través de su propuesta del análisis de lo que él llamó cultura positiva, que me parece además una conversación muy vigente en términos generales, de cómo esta experiencia emocional y espiritual se sublima en la actividad del trabajador y de la clase social productiva, para que evite pensar mucho y considerar sus condiciones materiales de la existencia como responsables de su malestar. Y entonces de esa manera le traslada la responsabilidad del malestar al individuo en lugar de tomar la parte de la cual debe hacerse responsable el sistema. Estamos hablando, por supuesto, del sistema capitalista, ¿no? Em, Eso es una cosa. Y esto además se conecta con la perspectiva misma que tenemos mucho en Occidente, en América en particular, acerca de la administración. A veces como una ciencia cercana a la economía y cuando no como una técnica inserta dentro de las ciencias económicas. De ahí que muchas de las facultades donde ustedes y yo nos formamos estén dentro de una facultad de ciencias económicas o adscritas a una disciplina similar, como es el caso de la UNAM. Hablamos de la Facultad de Contaduría y Administración. En la Universidad Nacional de Colombia hablamos de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Para dar solo dos ejemplos como grandes, ¿no? Y que me tocan personalmente. Entonces, esto nos lleva también a instrumentalizar el administrador un poco con la justificación histórica de cómo nace o cómo se profesionaliza finalmente la persona administradora, ¿no? Como ese designado por los propietarios para que le ayude a administrar, justamente a conducir a buen puerto la empresa que tiene en ese momento, si hablamos claramente de empresa y no generalmente de organización. Y en ese devenir, por el cual pasan muchísimos teóricos, por ahí me parece que Juan Javier también hace un recorrido bastante superficial alrededor de esto, nos pone a reflexionar acerca de, pues, entonces, cuál es la intención del Taylorismo, lo que llamamos en administración la Escuela de Ciencias Humanas, lo que llamamos el Fordismo y un largo etcétera. Desde mi postura personal, ¿no? Y considerando lo que es la administración, que ahorita lo vamos a hablar, creo, en el segundo artículo, hay que separarse un poco de esa perspectiva economicista e instrumental de la administración para permitirnos entender mejor qué son las organizaciones y por qué la administración cabe en la organización como disciplina que le ayuda a explicar desde una perspectiva particular, como cualquier disciplina, y nos permite elaborar estos dispositivos epistemológicos, ontológicos y éticos sobre los cuales hemos venido conversando y pues que a todos nos interesan. Muy bien, mi profe. Muchas gracias. No sé si Flor quiera decir algo de la intervención del profe Claudio. No, 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 adelante. Yo la verdad es que totalmente de acuerdo con el profesor Claudio. Eh, pues es toda una construcción acerca, efectivamente también tiene que ver sobre una construcción de que no solamente es el ser humano, ¿no? Ahora también es sobre lo que entendemos como administrador, porque el administrador
fácil nombrar, simplemente es aquel que lleva a cabo el proceso administrativo o tiene la característica de ser vigilante del proceso administrativo, que podríamos ir más profundo las virtudes o cuál es el papel. Y parece ser que un fundamento de cómo se es administrador también tiene que ver con qué tipo de ser humano estamos pensando cuando estamos administrando. Sería de cuánto, gracias. Muy bien, muy bien. Sí, así es. Yo creo que entonces aprovecho, voy presentando mi parte, porque me parece muy genial cuando Flor y yo pensamos en los textos para hablar de esto. Bueno, y que quiero decir algo, me parece que el día que quedó, por muchas circunstancias de la semana pasada, la sesión no se pudo llevar a cabo, pero creo que cayó, al menos en Colombia, en el mejor día, no sé en México, pero aquí en Colombia hoy es el Día del Administrador. Allá en México, ¿no? ¿Qué dice Flor? No, no, no lo ¿No es es. cierto? Ok, aquí sí, aquí es el Día del No, Administrador pues y yo creo que perfecto el día para hablar de el ser de la administración, ¿no? Y entonces con ese texto del profesor Juan Saavedra y también con la que voy a presentar del profesor Juan Manuel, pues creo que queda perfecto para la reflexión, que de alguna manera ya hemos abordado en sesiones anteriores. Déjenme comparto por acá, pero creo que queda perfecto para la discusión de hoy. Que a propósito, en ocasiones anteriores también había hecho yo la invitación al profe Juan Javier Saavedra, pero no nos pudo acompañar el semestre pasado y pues creo que en este tampoco. Pero siempre ha estado abierta la invitación para él y para los demás colegas de la Nacional Ciudad de Bogotá. Bueno, el texto que de hecho voy a compartir acá, el texto que vamos a abordar es es el trabajo del profesor Juan Manuel Silva, que se presentó en una versión del Congreso Internacional de Ciencias Administrativas que anteriormente se llamaba de Contaduría y Administración Informática, ¿no? Yo quiero decir algo muy importante de este texto, es que este texto me sirvió de base a mí, cuando yo era estudiante de pregrado. Yo hice un trabajo de pregrado en administración, sí, que justamente abordé el problema ontológico de la práctica, cómo comprender ontológicamente la práctica administrativa. Yo lo abordé desde otra orientación, sobre todo desde la ontología de los hechos sociales de John Searle, en este trabajo de grado, pero en efecto, mi primer acercamiento y muchas ideas fundamentales de mi trabajo surgieron a partir de este texto del profesor Juan Manuel Silva. Y ya se van a dar cuenta por qué. Iré haciendo algunos comentarios relativos a esto. A mí me parece que este texto es muy importante. El profesor Juan Manuel empieza diciendo que es una tercera entrega, ¿sí? Que ya ha reflexionado en textos anteriores asuntos como, por ejemplo, en un documento que se denomina Administración y Naturaleza Humana, reflexionó en las condiciones que hacen que, digamos, la administración influya en un proceso de desnaturalización de lo humano, ¿sí? Entonces, claro, empezamos a darnos cuenta eh, cómo, digamos, hay actos inhumanos en el proceso administrativo y cómo la administración puede volverse un acto de dominación y de control. Y en ese sentido, me parece que empieza muy bien por esa indagación de cómo lo humano puede ser, como lo dice ahí el profesor Juan Manuel, reducido a un número, ¿sí? O a una pieza de la gran maquinaria organizacional. Pues entonces, comprendiendo esas condiciones, cómo se desnaturaliza lo humano en lo administrativo, luego él menciona otro documento en donde la administración aborda el tema de la relación entre la administración y el ser humano que lo administra. Perdón, estoy en una conferencia. Luego, perdón, listo. Bueno, entonces aborda otro trabajo en donde me parece que arma una relación muy interesante y es que para comprender la naturaleza de la administración, ¿sí? Tiene que comprender que hay una relación entre la administración, la praxis y el humano, ¿sí? Es decir, entre quien produce la administración y el acto administrativo como producto que lo produce, ¿no? Y en esa relación lleva a otro cuestionamiento que sigue siendo la pregunta por la administración,
una tercera entrega que es esta, que es pensar, listo, entonces, ¿en qué consiste la administración? Y él va a plantear una hipótesis muy interesante. Vamos avanzando por acá. Entonces, digamos que estos son los antecedentes, debido a que, digamos, se vuelve muy importante preguntarse cuáles son las condiciones en que la administración desnaturaliza a lo humano, ¿sí? Y que esto nos lleva a la pregunta por el ser de la administración. Juan Manuel plantea una hipótesis, y es que para él la administración no debe ser reducida a esa concepción de una técnica moderna, una técnica social moderna. Y esto ya es bastante, arma un debate grande, ¿no? Porque ya saben, ¿no? Que algunos autores, bueno, hay varias posturas. Yo recuerdo que cuando una vez me aproximé a un texto muy conocido de historia del pensamiento administrativo de, de George, creo que es el apellido del autor, y creo que la profesora Álvarez hizo la traducción en español. Eh, Se habla de que la administración inclusive puede rastrearse de los orígenes de la humanidad, desde la antigüedad, pero creo que aquí el argumento es diferente, aquí el argumento no es ese, no es por una antigüedad, sino más bien como porque la administración no es un producto histórico, es decir, que se ubique en un momento histórico como por ejemplo la modernidad, sino que más bien, y leo la hipótesis, la administración se expresa en una característica originaria del ser humano, su capacidad de ordenar y concertar acciones. Esta idea para mí fue muy provocadora, fue muy interesante porque, de hecho, en el trabajo que les mencionaba, que hice mi trabajo de pregrado, yo, en la ontología de John Searle, los hechos sociales que se institucionalizan, pues cumplen una función agentiva, es decir, cumplen una función social, ¿no? Entonces, cuando llegué a preguntarme, bueno, ¿cuál es la función social que cumple la administración? Si es un hecho social institucionalizado, ¿cuál es esa función social agentiva que cumple? Pues sería la de ordenar y concertar acciones, ¿no? Y ahí estoy muy de acuerdo con esta hipótesis, me parece muy profunda, y es porque, por esto, y es que uno puede hacer varios experimentos mentales, a propósito de lo que nos comentaba el profe Claudio, de cómo se llega a creer que la administración es el brazo armado de la economía. Bueno, uno puede plantearse experimentos mentales donde jueguen un poco con esto y ponerlo en duda. Yo suelo decir incluso que la práctica de la administración, si es un brazo armado, no sería solo de, de la economía, sino de todas las ciencias sociales. Y, y a ver, uno puede plantear experimentos mentales como los siguientes. Lo he hecho con mis estudiantes y, por ejemplo, cambia la sociedad en la que vivimos, ya no es un mundo capitalista, por ejemplo, ya sea por una revolución, cambiamos de tipo de sociedad, o por una guerra y que ha reducido la población y cambian de sociedad, o cae un asteroide y tenemos que reconstruir la sociedad, o el avance de la inteligencia artificial hace que de pronto las máquinas sean la base económica y sea una especie de esclavitud artificial de lo artificial y a partir de esa base se forma la sociedad, es decir, cualquiera de esas condiciones cambia la sociedad. La pregunta es, ¿seguiremos necesitando de la administración como práctica? Y yo pienso que sí, y es por esta razón es la que utiliza el profesor Juan Manuel Silva, porque básicamente la característica originaria de la administración es la capacidad de ordenar y concertar acciones, y en ese sentido, eh, eh, la administración sería como una especie de vestigio de la humanidad, es decir, es algo humano, ¿sí? Donde quiera que haya seres humanos y que necesiten vivir en sociedad, pues necesitan de ser administrados, ¿no? Necesitan de una administración. Ahora, eso nos lleva a que hay distintos tipos de administración. Eh, bueno, y entonces a mí me parece muy interesante cómo procede el profe Juan Manuel, el parte de esta interrogación ontológica, siempre en una especie de interrogación ontológica, antropológica, ¿no? En relación con el ser humano, la praxis y la organización, y pues la práctica de la administración. Ahora, hay que entender aquí que, y esto para mí fue un aporte muy importante cuando hice mi doctorado allá en México, en la UNAM, y participé del seminario de filosofía que después aquí algunos profesores hacen parte aún de él y ahora estoy muy agradecido de él, porque de las cosas que yo usaba mal, hacía un mal uso era el término praxis, y es que praxis, al menos cuando lo vemos en un sentido originario griego, en Platón, ¿sí? Praxis
no solo implica la práctica, ¿no? También implica la reflexión, también implica la teoría. Es decir, que es una práctica reflexiva, ¿sí? Es muy interesante. De hecho, hay una praxis teórica y una praxis práctica. Y en ese sentido, el concepto de praxis es mucho más profundo que simplemente práctica, no es práctica. Eso es algo muy importante. Entonces, a mí me parece muy interesante que llegara a que esto me generó más reflexiones, y es que ojalá pudiéramos concebir la administración como una praxis, es decir, concebirla y hacerla como una praxis, es decir, como una praxis práctica, es decir, como una praxis que se reflexiona y reflexiona en su actuar. Bueno, pero ahí vamos. Entonces, a ver, el profesor Juan Manuel Silva también plantea una condición, y es que eh, eh, empieza a reflexionar pues en esta relación entre el ser humano, la praxis y la administración, que el ser humano tiene necesariamente una condición de acción libre para que pueda existir el acto administrativo. Digamos, a diferencia de los animales, el ser humano tiene esa capacidad, la racionalidad, tiene la capacidad de pensar. Uno podría rastrearlo, el de Aristóteles con este zoopolítico, y en ese sentido somos esos animales que somos diferentes un tanto, ¿no? Por este rasgo. Y yo creo que uno se podría preguntar, y ahí está diciendo, miren, este rasgo es el que le permite la acción libre, decidir, ¿sí? Y en ese sentido también le permite administrar. Es algo bellísimo, es algo brutal. Entonces, toda acción humana implica optar entre posibilidades, ¿sí? Lo cual le da una libertad ontológica, como la argumenta Juan Manuel Silva. Esta idea es inspirada en Eduardo Nicol, en efecto. Eduardo Nicol es bueno, ya muchos de pronto del seminario lo conocerán, de pronto en Colombia no tanto. Sí sería muy bueno que empecemos a indagar estos autores tan relevantes. Yo no tuve la oportunidad de indagarlo en el mismo seminario que les comento, y Eduardo Nicol inspira esta idea de praxis, ¿sí? Como modo de ser humano. Justamente de ahí nace esta idea de libertad ontológica. Ahora, justamente, pues, reflexiona el profesor Juan Manuel que lo peor para el ser humano es la indecisión, porque es negar su propia libertad. Cuando un ser humano, por ejemplo, hace poco me tocó un familiar, ahorita están en inscripciones en la Universidad del Valle, y en muchas universidades la persona no sabía cómo elegir, no quería elegir, tenía miedo de elegir, se estaba negando justamente su libertad ontológica de decidir. Y eso es negarse mucho de su humanidad. Ahora, siguiendo con esta reflexión, eh, lo anterior implica, y ahí hay eco con el trabajo del eh, profe Luis, el profe Luis, como saben, ha hecho un trabajo muy importante sobre el fundamento de la administración. Y él lo ha anclado en esto, y es que si se revisan estos orígenes de la administración, si la administración nace de una capacidad originariamente humana de ordenar y concertar, obviamente la administración está amarrada en un fin comunitario. Porque fíjense que aquí estamos pensando la administración, no esta administración, sino la administración, cualquier administración posible, ¿sí? Como acto humano en cualquier sociedad posible. Y en ese sentido, tiene que ver con comunidad. Hay una comunidad con necesidades, una comunidad que necesita actuar en colectividad, y por tanto posiblemente crear organizaciones. Luego se necesita el acto administrativo, la administración está amarrada, ¿sí? A ese ensamblada con esta necesidad comunitaria. Bueno, y entonces aquí hay una reflexión muy importante, y es que, bueno, el ser humano es un ser de medios y fines, ¿sí? El trabajo tiene siempre sentido comunitario, es decir, si hay trabajo humano, el cual tiene medios y fines, pues no es un trabajo individual, sino es un trabajo colectivo, un trabajo en comunidad, y está pensado en comunidad. Y aquí viene una cosa muy interesante, entonces uno dice, pues entonces los fines de la administración tienen que responder a esos fines de la comunidad, ¿no? Y por ahí va el asunto. Uno podría decir, bueno, el tipo de administración capitalista, pues justamente está relacionado con un tipo de administración en donde por estos fines comunitarios tienen que ver con la generación de ganancias con el dinero, ¿no? Eh, muy bien, bueno. Eh, Luego, entonces, podríamos decir de ahí, bueno, adelante, Hugo.
Adelante, Hugo, bien pueda. Hola, Hugo. Hugo levantó la mano, pero no sé. A ver si ¿Ahí me me puedo hablar. ¿Me escuchas? escucha? Adelante. Sí, ¿qué tal, Elkin? ¿Cómo estás? Muy bien, muy Eh, bien. muy bien. Mira, yo tengo ahí un punto de vista dentro de esta ontología y es justamente porque esta parte de la ontología tiene mucho que ver con ese ser que se está destinando dentro de la administración, pero es un ser que tiene ciertas determinaciones. Es un ser que puede ser finito, que termina en el infinito, es un ser con una cantidad pura, una cualidad pura, ¿sí? Y es un ser que tiene todas estas determinaciones porque existe una necesidad, que justamente viene esa otra parte, ¿no? O sea, es justamente ese desenlace en donde si tú lo quieres ver a manera de Hegel, por ejemplo, ¿sí? Tú podrías ver cómo ese mismo devenir histórico ha venido gestando a ese administrador, a esa parte ontológica del administrador como tal, ¿no? Porque justamente nos quedamos en esta parte de la ontología, porque justamente es la primera parte, por así decirlo, lo vuelvo a mencionar, en Hegel, en la ciencia de la lógica, si nosotros vemos, se divide en tres. Esta es la doctrina del ser, la doctrina de la esencia y la doctrina del concepto. ¿Sí? Justamente necesitamos abarcar cada una de esas determinaciones para nosotros poder pasar de la parte ontológica a todas las demás que ya van deviniendo a los conceptos. Ya cuando tenemos esos conceptos, pues ya podemos hacer epistemología. Y justamente es ese proceso que nosotros tenemos que ir recorriendo y esas categorías que tenemos que determinar lo que realmente gestan el trabajo científico de la administración, ¿sí? Porque muchas de las veces pensamos que la ontología es el mero ser por ser, ¿no? Es como lo menciona Hegel, el en sí y el para sí mismo, ¿no? Entonces, por eso es que el en sí y el para sí juegan un papel totalmente distinto. Entonces, aunque parecieran que son uno mismo, tienen justamente esta suerte de dialéctica hegeliana que nosotros podemos ir identificando. Cuando nosotros cubrimos esas determinaciones, esas categorías fundamentales, es cuando justamente vamos determinando a este ser, perdón, a este ente administrativo. Porque si lo vemos al principio de la humanidad, pues lo que tendríamos que administrar es como ese oikos, ¿no? Como esa casa que tenemos que administrar. Pero ya conforme se va ampliando la humanidad, va creciendo demográficamente el mundo, entonces vamos a tener esas necesidades más específicas dentro de la administración. Entonces es justamente esa trayectoria del ente que tenemos que ir llevando poco a poco, pero hay que tener mucho cuidado porque si esas determinaciones no se cumplen, no podemos hablar de un ente. Es decir, no podemos hablar de un ente si no tiene cantidad, si no tiene cualidad, ¿sí? Si no tiene esa parte finita. Y cuando nosotros queremos implementar una cierta lógica, por decir, hablando del sistema capitalista de- y del liberalismo como tal, cuando nosotros hacemos una lógica funcionalista, por ejemplo, ¿sí? Lo que estamos haciendo es haciendo una lógica de un infinito dentro de un mundo finito. Y es justamente donde vienen esas problemáticas que van aconteciendo adentro de la administración, dentro de la economía y dentro de los demás campos de estudio. Por eso es bien importante determinar, porque de ahí justamente nacen las lógicas. Entonces, a mí se me hace algo muy bien estructurado y justamente que eso es lo que va determinando nuestras ciencias administrativas. Mucho decía en paz descanse, nuestro querido doctor Omar Aktuf, cuando bien decía él, ¿no? Que queríamos hacer un mundo infinito dentro de un mundo finito. Eso era la maximización o es la maximización
es la lógica de la maximización dentro de la administración. Y decía el doctor Omar Aktub, ¿no? Tenemos que ver una lógica que sea distinta, ¿sí? Y justamente esa lógica que él decía era justamente esa lógica que la da la misma naturaleza, por así decirlo, que es la optimización, la lógica de la optimización. Entonces, ya le vamos encontrando un sentido al ser ontológico dentro de la administración. Entonces, es ahí donde podemos ir jugando con los fundamentos de la administración y en adelante ir conceptualizando de la mejor manera posible para entonces sí conducirnos a un mundo mejor administrado, como lo decía el doctor Omar Aktuf. Nada más eso, Elkin. Muy bien, muchas gracias, Hugo. Y así es. Y de hecho me haces pensar en una cosa que aquí obviamente está en el fondo, y es sobre, porque cuando hablamos de ontología de la administración, yo sé que ya hemos discutido esto. Recuerdo que cuando el profe José Gabriel Carvajal nos mencionaba su postura, que creo que Julián creo que está retomando un poco de ello en el chat. Eso me generaba unos cuestionamientos a mí porque yo me preguntaba sobre qué se puede hacer reflexión ontológica. ¿Por qué lo digo? Porque la reflexión ontológica a veces hay algunos autores, como lo hemos visto, que lo pueden girar solo en torno al ser humano, ¿sí? O sea, una ontología del ser y en este caso del ser humano. Y entonces recae en una cuestión muy humanista. Pero también vemos que hay ontologías que hablan más bien de las entidades, de los hechos, de los fenómenos, y en ese sentido, el objeto de estudio de la ontología se convierte entonces en o puede tomar como objeto de estudio los hechos, los fenómenos, los acontecimientos, ¿no? Bueno, y las entidades, obviamente. Pero también nos preguntábamos si la ontología podía tomar como objeto de estudio las acciones humanas, en tanto que existen y se dan, ¿no? Y a mí me parece que eso es una pregunta muy interesante porque si yo me pregunto por una cuestión sobre la ontología de la administración, y como creo entender en este documento del profe Juan Manuel, cuando nos preguntamos por el ser de la administración, en efecto, nos preguntamos por la razón de ser de la administración, como bien lo dices, como el sentido de la administración, pero en ese sentido, no el sentido de esta administración, sino el sentido originario de la administración. Y entonces, en ese sentido originario, como lo hemos visto, el profe Juan Manuel nos está diciendo que va más allá del sentido que le damos en esta sociedad contemporánea, como técnica moderna, sino en la capacidad de ordenar y concertar acciones. Y en ese sentido, bueno, ahí retomo. A mí me parece muy interesante esta idea y es, dice Juan Manuel Silva, donde hay trabajo hay necesidad de administración. Y eso retoma muchas cosas, porque a ver, si el ser humano, desde que el ser humano sea ser social, necesita vivir en comunidad y por tanto crea sociedades, crea organizaciones, crea la polis, ¿no? Y si crea esto, necesita el trabajo y necesita de la administración, ¿sí? Entonces, la administración surge del ser comunitario del hombre, de ese ser comunitario, básicamente del zoopoliticón. Es algo muy interesante. Bueno, ahora él en el texto hace algo muy interesante también, y es una analogía. Y es que nos dice que de la misma manera, como pasa con esto de el conocimiento y la verdad, que hay una adecuatio, ¿sí? Una correspondencia, ¿sí? Una relación de correspondencia, él va a plantear esta relación de correspondencia y por ahí se va a ir acercando, perdón, que se me fue el audio, y por ahí él se va a ir eh, aproximando pues a esta comprensión que él plantea como hipótesis al inicio. Entonces, empecemos. Entonces, en ese sentido, él plantea que inicialmente la administración busca una adecuación, ¿sí? Una correspondencia entre los medios y los fines. Bien, en ese sentido, él analiza la analogía que hay entre la adecuación intelectual, ¿sí? O esta correspondencia entre la mente y las cosas, ¿no? Que la mente busca una adecuación con las cosas. Y con respecto a si esa correspondencia se da adecuadamente, pues obtenemos el conocimiento y obtenemos la verdad. Entonces él plantea una adecuatio administrativa, una correspondencia administrativa, una correspondencia entre los medios y los fines.
¿Listo? Veríamos que la esencia de la administración implicaría solo un adecuatio instrumental, ¿cierto? Pero no, cuando me dice, listo, esto es una parte, esto es como una base, pero no hemos llegado al ser, al sentido fundamental de la administración al cual quiere llegar, ¿sí? Y es que esta adecuatio se da, ¿sí? Eh, en tanto que se procura, ¿sí? Esa necesidad de orden social y de concertación. Y aquí viene algo muy interesante, y es que él plantea una cosa que podríamos debatir, y es esta relación ontológica entre las organizaciones y la administración, que parece un poquito esta discusión ontológica entre qué fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Y es que él aquí toma una postura, y es que la organización es producto de la administración. Básicamente, ontológicamente, la organización depende de la administración. O lo digo de otra forma, la organización tiene una dependencia ontológica del acto administrativo. En tanto que el acto administrativo, justamente por esta adecuación administrativa y por esta pretensión de orden, ¿sí? Y de concertación, genera la organización. La organización es un producto ontológico de la administración, tanto en su origen como en su sostenimiento. Eso me parece algo muy tremendo y yo también lo retomé en mi trabajo de pregrado. Eso genera una discusión porque lástima que se fue Flor porque ya en ese momento está en un evento, yo también estoy en un evento y te dan ahorita la sesión después de que se acabe, tengo que ir a otro evento acá, por eso me están llamando y todo esto, pero justo por ser el día del administrador, lo azarosa que es la vía administrativa, pero eso debería también ser parte de su esencia, pero bueno. Justo por esto, yo creo que se arma una discusión bien interesante, porque yo sé si de pronto aquí está Pablo o alguno de los colegas de estudios organizacionales, a mí me parece esto tener eco con esta discusión que ellos, con unos conceptos que ellos manejan, que diferencian tres sentidos de organización. El organizar como función administrativa, la organización como ente y el organizing. El organizing es el hacer organización, es decir, como el orden organizacional, como la vida organizacional. Y es ver la organización como el estar haciendo, como el proceso. Y es una concepción muy diferente. Bueno, aquí está Julián, de pronto nos puede aclarar luego eso ahorita. Bueno, Hugo también, ¿no? Entonces a mí, ya te doy la palabra, Hugo, entonces a mí me parece muy interesante esto, porque creo que se relaciona, pero ustedes habría esta discusión de si la administración, y me interesaría mucho ver qué piensan los de estudios organizacionales, si la administración tiene una primacía ontológica ante la organización, o cómo se vería ahí, ¿no? Aquí me parece algo muy interesante. Dale, Hugo. ¿Me Adelante, tienes escuchan el audio. ahí? Ya, así. Sí, muy Ahí, bien. muy bien. Mira, yo hace rato mencionaba un poquito acerca de la ciencia de la lógica de Hegel, porque cuando llevamos a cabo un cierto sistema filosófico, se puede ver muy claro lo que tú estás mencionando. Por decir, lo que viene ahí, esta adecuatio de la cual tú hablas, ¿sí? Hegel lo puede ver muy bien cuando tú ves la categoría de necesidad en Hegel. Eso ya viene dentro de la ciencia de la lógica, pero no en la doctrina del ser, sino en la doctrina de la esencia. Para que sea un ser independiente como tal, debe de tener todas las características o las determinaciones ontológicas y también debe de tener las caracterizaciones esenciales. Una de las cuestiones esenciales, justamente, y viene justamente de la física de Aristóteles, ¿sí? Es justamente el acto y la potencia, ¿no? Entonces, este acto y esta potencia, bien dentro del sistema filosófico hegeliano, lo que nosotros podemos ver es una necesidad. Ese adecuatio, esa es la propia necesidad, porque si nosotros vamos cronológicamente, históricamente, analizando al ser humano, por decir, la administración la podemos hoy en día interpretar y comprender de una manera a nuestros tiempos, porque hoy en día existe la categoría trabajo, pero en los tiempos de Aristóteles no existía la categoría de trabajo, existía esta parte
donde teníamos una sociedad esclavista y entonces los esclavos eran parte necesaria de ese telo social. ¿Me explico? Y aunque teníamos al gran Aristóteles, Aristóteles normalizaba esta parte de la esclavitud como parte necesaria de la sociedad esclavista que ellos vivían. ¿Sí? Sin embargo, ya no podíamos ahí describir la categoría de trabajo. En una sociedad feudal era una relación totalmente distinta, ¿no? A lo mejor ya no se veían tal cuales como esclavos, sino que era parte del señor feudal y las personas dependientes del señor feudal hacían ciertos trabajos que contribuían a esas sociedades feudales. Lo podemos ir viendo a través de la historia, pero si lo tenemos que hacer un análisis así profundo y específico, ontológicamente, históricamente, ¿sí? Para que nosotros podamos ir dando la explicación de la necesidad de las necesidades que van apareciendo dentro del campo de la administración. La administración hoy en día tiene categorías ya muy específicas, por decir el trabajo asalariado, la división del trabajo que la vio el doctor Adam Smith, ¿no? Pero sin esas categorías que se fueron desarrollando a través de la historia y a través de los diferentes tipos de sociedades, no podríamos dar cuenta de lo que hoy en día es la administración. Es por eso que es muy importante analizar la administración desde esa parte ontológica, desde esa parte esencial, para que entonces podamos conjuntar tanto lo esencial como lo ontológico para entonces generar estos conceptos que le dan sentido a todo el sistema administrativo, porque lo que estamos haciendo dentro de la administración es justamente ver ese sistema dentro de la administración, que va a ser dependiente también la administración, tanto de la filosofía política contractualista, tanto de la parte de la economía política y viceversa, ¿no? Ya hoy en día estos campos de estudio se han desarrollado. Hoy en día, por eso la necesidad de la economía moderna, hoy en día de hacer modelos econométricos y ir planteando ciertos modelos que se adecúen más a las necesidades de la contemporaneidad o de la actualidad, como nosotros lo vamos especificando. Entonces, creo que dándole ese orden, ese matiz a la administración, creo que podemos entonces darle respuesta a cada una de las problemáticas que nosotros vamos analizando. Pero justo como bien lo mencionas, no es, no es tanto que quién fue primero, el huevo o la gallina, sino que son una parte necesaria una de la otra para que puedan ser un ser, ¿no? O sea, justamente son esas determinaciones que tenemos que ir cubriendo muy, muy, de manera muy estricta, ¿sí? Porque obviamente tenemos que tener ese rigor filosófico al momento de estar armando, los nutriendo de nuevas categorías que nos puedan explicar cuáles son los fenómenos que van apareciendo dentro del campo administrativo. Sí, sería hasta ahí, Elkin, mi comentario. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien, es que creo que tengo problemas de red. Sí, sí me escuchan, ¿cierto? Hola, hola. Hugo, ¿me dices? ¿Me escuchan? Sí te escuchamos, sí te escuchamos. Sí se Perfecto, escucha bien. perfecto. Sí, con lo que dice Hugo, claro, y aquí con esto que nos trae el profe Juan Manuel, yo creo que será una discusión bien interesante porque entonces, y con esto de cómo abordar ontológicamente la administración, por un lado uno podría decir, fíjense que ese abordaje ontológico se vuelve interesante y a la vez problemático, en virtud de que cuando pensamos la administración, bien podríamos pensarla de manera contextual, ¿sí? Histórica, o bien podríamos pensarla de manera más filosófica, bueno, aunque también podría abordar lo filosófico de conceptual, más bien digamos histórica, contextual, o más bien tirado a lo esencial, ¿no? Es decir, por un lado, y siento que en ese sentido, lo del profe Juan Manuel gira más en una discusión esencial de la administración. Eh, y no por ello quiero decir que está estudiando lo contextual, no, sino que está tratando de pescar la esencia de la administración más allá del contexto. ¿Sí me hago entender? Sin desconocer que en su contexto es un producto de lo humano y se da en la praxis humana. Bueno, ahora, me parece muy interesante también esta relación entre organización y administración y también pienso que creo que esto genera, es una línea interesante de indagación porque hasta uno podría pensar, como bien dice Hugo,
que hay una codependencia, ¿no? Ontológica, y en ese sentido, o más bien una interdependencia ontológica. Sin administración no hay organización, y sin organización no habría administración. Bueno, pues habría que discutirlo, no habría que pensarlo. Hay administración sin organización y hay organización sin administración, o al menos lo que vemos en el mundo contemporáneo, hay y se da una interdependencia ontológica, y pienso que la clave está en este sentido comunitario y en ese sentido que Juan Manuel rescata del bien común. O a la era la profe Claudia, que obviamente son, y el profe Luis, que son muchos más cercanos al trabajo, y me pueden decir si de pronto me equivoco en lo que estoy afirmando, pero bueno. Ahorita leo los comentarios del chat. Ya te doy la palabra a mi profe Giovanni, déjame terminar aquí nada más, avanzo un momentico y ya te doy la palabra. Pero entonces, bueno, aquí llegamos a un punto y es que justo el profe Juan Manuel nos dice que más allá de esta adecuación, ¿sí? Administrativa, que es de carácter instrumental de los medios a los fines, la administración está anclada con esta actitud originaria del humano de ordenar y concertar. Este concertar se debe entender como poner de acuerdo, ¿sí? Poner de acuerdo a la comunidad, a los miembros de una comunidad, ¿sí? Este concertar en términos de ordenar acciones libres, ¿sí? Porque si no fueran acciones libres, pues sería justamente lo que, a propósito de Aristóteles, de lo que mencionábamos, sería como opresión, esclavitud, hacia un fin común, y ese fin común es el fin de la comunidad. Eh, entonces es algo muy interesante porque esa actitud que le da posibilidad a la administración no es técnica ni práctica, sino espiritual y ontológica. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos venido diciendo, se da la misma posibilidad de que el ser humano es un ser social, es un ser de comunidad, y aquí me parece algo muy interesante y es que él complementa esto del orden, que yo en mi trabajo que les menciono, cuando lo abordaba desde el sentido de orden social. Hay una discusión muy interesante de qué es el orden, qué entendemos por orden. Pues muy interesantemente el profesor Juan Manuel retoma este sentido del orden con esta discusión del cosmos griego, ¿no? Y es que de alguna manera uno podría pensar, si el cosmos es un orden natural, el hombre crea un orden artificial y racional mediante la concertación. Bueno, la administración sería parte de ese orden artificial, racional, que crea el ser humano, ¿sí? Así la administración imita el orden cósmico, pero en clave humana y libre. Profe, adelante, mi profe Giovanni, qué pena hacerte esperar. Adelante. Tranquilo, no, Yo que no. sí quería decir esta idea para seguir la discusión. Excelente, no, excelente. Miren, un ejemplo de que sí puede haber administración sin organización es que la familia no es una organización, no es considerada una organización y no puede ser considerada una organización, porque una de las características de la organización es que otorga membresía. Y cuando otorga membresía, incluye y excluye. En la medida de que a quien le otorgue la membresía de hacer parte de la organización, esa persona debe satisfacer unas expectativas de la organización. Si no la satisface, la excluye. En una familia uno no puede excluir a nadie. El hijo sigue siendo hijo y nadie puede decir, este ya no es mi hijo, ni este es mi papá, ni este ya no es mi mamá, ni mi papá. Sigue siendo porque está ese carácter de consanguinidad. La familia tiene un código de intimidad, un código de amor que no se da en la organización, pero en la familia se administra. Precisamente si se mira desde una perspectiva de un código binario, la organización aparece y emerge como un logro evolutivo de la sociedad, en esa búsqueda de eficiencia. Así el código de la organización es la eficiencia, no eficiencia, el código binario. Y el código de la administración sería decidir, no decidir. Y aquí estoy hablando de la teoría de sistemas de tercera generación de Niklas Luhmann. Yo quería dejar esto simple ahí, simplemente ahí, unas reflexiones muy cortas a propósito de lo que acabo de escuchar y de las preguntas que acaban de hacer. Entonces dejaría ahí. Muchas gracias. Profe, no, muy importante. Qué pena que es que se me fue el audio porque me entró una llamada. Tengo que ver profe Gabo porque a propósito se está disculpando el profe Gabo que no puedo, porque él yo sé que le interesa mucho este tema y yo sé que Julián da fe de esto, ¿no? Y sí, profe, a mí me parece que es alguna discusión muy interesante. Yo he escuchado esta discusión de si la familia es o no es organización. Claro, organización formal y en el sentido tradicional como no lo es, la familia no lo es, pero no sé si un sociólogo, y quisiera escucharlos a ustedes, qué pensarían si la familia puede considerarse como un tipo de organización no formal. Es verdad. Ahora bien,
Elkin, perdón, pero, profe, dime, profe. estoy parado precisamente en un sociólogo, uno que oxigenó la sociología, Niklas Claro, Luhmann. Newman. Y Niklas Luhmann, y para él, la familia no puede ser una organización, precisamente porque tiene un código de intimidad, un código de amor. Esas relaciones que se dan internas en la organización, no se dan que se dan en la familia, no se pueden dar en la organización. Y un ejemplo es el que acabo de decir, en la organización. Una organización tiene la facultad de otorgar una membresía, que le sale un problema, que es el problema de la doble contingencia, que la doble contingencia es la contingencia simple es cuando uno, como ser humano, puede decidir de manera inesperada frente a algo. La doble contingencia se genera cuando dos partes que están participando en una reunión, en una forma de organización que es interrelacional, o en la sociedad en general, estando la sociedad integrada por comunicaciones, pueden decidir cada uno de una manera totalmente diferente, no siendo necesaria esas decisiones que toman, sino que emergen las decisiones. Cuando la organización le otorga la membresía a una persona, ya está alineando la forma de actuar de esa persona en función de los principios visionales y misionales de la organización. Si esa persona se aparta de esos principios, la organización la puede excluir, la puede sacar. Si tiene malos comportamientos éticos desde la cultura de la organización la puede sacar. En la organización en la que yo trabajo, dos personas fueron destituidas. Y yo trabajo porque los comportamientos que tenía no se alineaban con lo que se espera de un funcionario público y de un funcionario público de una universidad de carácter nacional. Se me congeló, veo que se congeló la imagen. Sí, sí, Elkin. profe, se me fue el audio. Quedé hasta el punto de que fueron destituidas las personas. Sí, precisamente fueron destituidas porque su comportamiento, lo que dijeron, no estaba alineado con los principios, con los valores de una organización que es de carácter nacional, como la universidad donde yo trabajo. Entonces, mire, eso es un ejemplo de cómo una organización excluye o incluye. En la familia no, y eso estoy mencionando una de tantas características que tiene la organización que la diferencian de la familia. Y estoy hablando desde un sociólogo como lo es Niklas Luhmann, cuyo edificio teórico, metodológico, lo construyó en un tiempo de 30 años. Ese fue el proyecto de él que duró 30 años. Y lo que uno estudia ahorita de él está marcado o viene de esos 30 años donde él reflexionó, escribió y produjo todo lo que nosotros podemos estudiar. Dejaría ahí. Dejo ahí. Gracias. Y profe, muchas gracias, qué pena, sino que he tenido problemas con la red, pero Sí. sí, no, profe, con mucho gusto. Profe, gracias, sí. No quise decir yo, obviamente conozco tu trabajo y conozco el trabajo de Newman y que lo retomas, que de hecho te iba a tu capítulo. No, yo me refería es que de pronto, como no soy sociólogo, sí conozco el trabajo de Newman y sé lo que menciona Newman. Yo también pienso que la familia no podría tomarse como organización, pero desconozco si hay otros que sí la asumen como organización, desconozco, eso es lo que quería decir más bien. En todo caso, creo que me parece algo muy interesante porque de todas formas, eh, ahí podría ser que la administración puede existir sin la organización, pero lo que sí no puede existir es la administración sin la comunidad. Es decir, en tanto que haya Claro. comunidad y que esta comunidad persiga ciertos fines, necesita la administración. De acuerdo, Y es claro que algo sí. muy, muy interesante lo que se arma ahí. Bueno, ajá. Y bueno, ya antes de darle la palabra, bueno, básicamente el profe concluye, lo digo rápido para que ya pasemos pues a la discusión. Sí, pues primero, entonces recordemos para el profesor Juan Manuel, según mi análisis que hago, que inspiró mi trabajo, como lo he mencionado, pues primero, la administración no se reduce a una técnica moderna. Segundo, es una tarea ordenadora fundamental y de concertación que acompaña siempre el trabajo humano en comunidad, ¿sí?
Tercero, su fundamento ontológico parte de la libertad humana y en poder concertar acciones. De alguna manera, la administración armoniza entre esa libertad digamos, y la capacidad racional de concertar esa acción colectiva. Y en ese sentido, para el profesor, la organización surge de esa concertación, es decir, la organización es un producto ontológico de la práctica administrativa en tanto concentración entre las libertades humanas. La organización en este sentido, miren lo interesante, es una realidad, no sé si llamarlo una realidad artificial, creada por la actitud administrativa. Ya voy terminando y ya les doy la palabra. Ahora, esto genera una paradoja bien interesante porque entonces volvemos a la pregunta, bueno, y entonces, si la misma administración en su capacidad originaria nace de eso tan humanístico, ¿sí? ¿Cómo puede volverse inhumana o, bueno, antihumana al, al subordinar, al llegar a actos inhumanos y de dominación? Como en una de sus otras reflexiones hace el profesor en otros textos. Y bueno, bueno, pues yo lo dejaría hasta aquí, digamos, para que podamos terminar. Y menciono la tesis final, la administración es necesaria porque el hombre es libre. Y pues diría yo que el hombre necesita vivir en comunidad. Si el hombre no fuera libre, perdón, aquí creo que me comí esta parte, la administración sería, ay, perdón, en la vida se me colgó esto aquí. La administración sería innecesaria. Yo diría, pues en tanto que el ser humano es libre y vive en comunidad, se necesita administración. Nada más leo algunos comentarios que han dicho en el chat y paso a los comentarios. Bueno, nos comentaba Flor que el Día Administrador es en México el 8 de diciembre. Bueno, aquí es hoy. Así que pues, feliz día a todos los administradores y también a los científicos de la administración, porque yo siempre digo, no solo el administrador práctico, sino también el académico, el científico de la administración, ¿no? Es su día. Dice Julián, bueno, creo que se me cortó, pero dice, y ese uso de la razón, por eso la ontología de la administración está en la racionalidad y sus condiciones de posibilidad. Si mal no estoy, este trabajo, bueno, esto que menciona Julián y que lo menciona el profe José Gabriel Carvajal, parte de John Elster, ¿no? De las reflexiones que se pueden hacer de John Elster, me corregirá Julián, de pronto y nos puede compartir más de esto. Bueno, y el profe Giovanni nos comentaba previamente en el chat, nos decía, precisamente la organización es un logro evolutivo de la sociedad en su búsqueda de lograr eficiencia. Así, el código binario de la organización es eficiencia, no eficiencia. El código binario de la administración es decidir, no decidir. Muy bien. Y muy bien, listo. Entonces, adelante. Si hay comentarios, bienvenidos sean. Podemos darle una ronda de más comentarios a todo esto. Me parece. Bueno, creo que Hugo había levantado la mano y el profe David. Entonces, perfecto. Yo Diana veo. está levantando la mano. Yo ¿Quién había quiere? levantado la mano. Julián. Sí, sí. De Julián, luego sigue David y luego otra vez Hugo. Adelante, Julián. Bueno, ¿Cómo buenas estás, Julián? noches. ¿Cómo va todo? Yo solo quería decir que las ideas que expuso aquí sobre el profesor Silva Camarena, digamos, pues me siento como muy identificado con esas ideas, en tanto yo veo que la esencia de esas ideas es la defensa pues es como la búsqueda que la esencia de la administración está en el contexto de la racionalidad. Bueno, en anteriores trabajos nosotros hemos defendido que la racionalidad es fundamentalmente una acción de racionalización que está en el sujeto y que implica, digamos, por ejemplo, como se expresa aquí en la diapositiva, una deliberación sobre medios y fines. Yo he hecho unas lecturas fuertes acerca de John Elster, digamos en otro contexto, pero concuerda con esto. Eh, yo digo que la administración, cuando está en el contexto de la racionalidad, es fundamentalmente un mecanismo de adaptación, es un mecanismo de adaptación humana. La racionalidad, digamos, bueno, la racionalidad en general es un mecanismo de adaptación, es una deliberación de medios y fines para lograr el mejor resultado posible. Bueno, que eso en la modernidad se traduce en racionalidad instrumental es otra cosa, pero eso es en esencia.
Por ejemplo, la racionalidad es esa adecuación digamos, de deseos y oportunidades o de deseos y creencias. Eh, pues, digamos, en síntesis, decir que para mí, ¿cierto? La posición que asumo es que la administración es fundamentalmente es un contexto de discusión, es el escenario de la racionalidad y sus problemas. Y el escenario empíricamente donde se observa eso es en la toma de decisiones, ¿cierto? Las decisiones es donde se observa es posible observar la racionalidad de los individuos y donde es posible digamos, la acción administrativa. Digamos, frente a eso, yo concuerdo y estoy de acuerdo que la administración es condición necesaria de la organización, pero no al contrario. Es posible la administración sin organización. Es posible, colocando un caso, digamos, hipotético, es posible la administración de un Robinson Crusoe, por ejemplo, de una persona que esté en una isla aislada. ¿Es posible administración ahí? Yo diría que sí, porque, porque puede Sí, haber acción racional. ok. Fíjate que se arma una discusión interesante, porque yo diría, bueno, a partir de esto uno diría, pero no ibas a decir algo más, Julián, qué pena, no sé si te interrumpí, es que como tengo problemas de internet. Pues no necesariamente para haber administración tiene que haber organización. Es, por ejemplo, también la discusión entre organización y empresa. Es posible la noción de la empresa individual, ¿cierto? No es necesariamente, no implica necesariamente el acuerdo colectivo. Ok, muy bien. Me parece que es una discusión bien interesante porque, muchas gracias, Julián. Justo, claro, vemos que claramente la organización sí necesita de la administración para existir, pero entonces ya hay posibilidades. Por ejemplo, el profe Giovanni nos decía, bueno, puedo pensar en la administración, por ejemplo, de la familia, pero la familia no es organización, y luego entonces puede existir la administración sin organización. Y yo decía, bueno, pero entonces la administración tiene que ser en comunidad, pero ya Julián nos aporta esto de que nos pone a pensar y al menos a reflexionar de si un Robinson Crusoe, solo con este Robinson Crusoe, sería suficiente para que pueda haber administración. Muy bien. Listo. Julián, adelante, David, el profe David, y después Hugo. Profe David, adelante. Perdón, Profe gracias, David gracias, Galicia. Elkin. ¿Ya se oye? Gracias. Adelante. Gracias, Elkin. Sobre el trabajo Sí, del profesor Silva, el ser de administración, eh, espero no repetir algunas cosas en la ponencia que es del 2011 del Congreso Internacional de Contaduría y Administración, el ser de la administración y la fundamentación ontológica del acto administrativo de Juan Manuel Silva. Debo decir que a mí me da mucho gusto encontrarme con un trabajo bien ordenado, propositivo, donde la tesis del ser de la administración es soportada en argumentos pues, poderosos desde una visión ambiciosa por la verdad, como coherencia entre enunciados o ya entre creencias y realidad, generadoras de representaciones privilegiadas con el deseo de que se cuente con argumentos poderosos, penetrantes y profundos. Me parece que es un trabajo que yo lo incluiría en la retórica de la investigación filosófica administrativa. No es una investigación ni cuantitativa ni cualitativa, como con Perelman lo diría, ni una investigación metodológicamente, sino una investigación metodológicamente argumentativa. Y nos da una sorprendente revelación en una fórmula: la administración es organización. Quien administra, organiza lo que está desorganizado. Desde una postura funcionalista, que yo lo ubicaría ahí, a Silva, desde una racionalidad medios y fines, el hombre forma un ser artificial, una organización, un cosmos no natural ni divino, sino humano. Da a algo la configuración total de las partes de un todo orgánico desde la concertación. Concertación, concepto que me parece
que tiene una deuda no reconocida por otro funcionalista, que es el de cooperación, o mejor, le llama sistema de cooperación, que es de Barnard. No voy a dar la cita de donde Silva nos menciona esto, voy a continuar abajo. Destacan en Silva varias problemáticas. Además de su inclinación a la derecha, destaca su eurocentrismo y el nocentrismo en este texto y en otros, este en particular por una inclinación al neoaristotelismo, además de una constante vuelta a los presocráticos, en particular Sócrates y Platón también, como referentes importantes. Característico de uno de sus autores de su preferencia, además de Heidegger, a Nicole y su metafísica. Él es nicoliano, me parece. Además de que parece suponer el origen de la filosofía en los griegos antes de nuestra hora, antes de nuestra era. Pero quisiera, para él, administrar es organizar, ¿no? Es el ser de la administración. Y dice, quisiera resaltar esta parte funcionalista de Silva, que recuerda a Barnard. La página 13 nos dice el término órgano, hablando biológicamente, designa cada una de las partes de un organismo que realizan congruentemente una determinada función para ese todo, para que ese todo pueda permanecer viva. De manera análoga, en la comunidad humana, el todo se organiza con la finalidad de lograr el bien común que garantiza la subsistencia y la existencia de los individuos que la forman. Desde luego, no ven las organizaciones empresariales y como medio de la administración, la lucha de clases, explotación, el problema de la plusvalía, el robo del trabajo vivo, la generación de pobreza, la muerte, sufrimiento, guerras abusivas contra la soberanía de otros países por sus recursos naturales y por explotación racista de humanos, el caso de África, Asia y Latinoamérica, o que el origen de la riqueza de las naciones está en el robo del trabajo impago, no lo ve, no pagado por los trabajadores. El origen del capital está, que el origen del capital está en la plusvalía, como Marx señala, que está en el trabajo vivo. No ve al liberalismo, menos al neoliberalismo, no ve el colonialismo, el neocolonialismo, no ve problemas en las empresas como racismo, clasismo, patriarcado, no ve genocidio, etnocidio, daño ambiental causado en particular por las empresas administradas en los estados democráticos liberales y sus organizaciones empresariales transnacionales. Y va una generalización que oculta el verdadero ser, va en la búsqueda del ser de la administración sin destacar el fundamento ontológico liberal y neoliberal al que sirve la administración de estar en la riqueza, en la maximización de riqueza, en la racionalidad costo-beneficio. Un concepto, repito, de tipo funcionalista que ya he mencionado y que también nos recuerda a Jorge Ríos, por cierto, que también es funcionalista. Además del organicismo que podemos ver en el trabajo, es el de concertación, como indiqué, que recuerda a otro funcionalista que es Chester Barnard, como había señalado. En la página 11 lo menciona con más claridad este concepto del que estaban hablando precisamente. Así, para él no hay conflicto, lucha, muerte, hay concertación, acuerdo, pacto, convenio, un conciliar, un orden. Como buen funcionalista, ¿no? En la función de los órganos de un organismo biológico, que Barnard también lo señala en las funciones de los elementos dirigentes. Tengo varias citas de Silva, no las voy a leer, nada más quería subrayar esta postura que parece tener Silva, funcionalista, que es eurocéntrico. Desde luego, el funcionalismo en ciencias sociales se caracteriza por afirmar que las instituciones, normas o reglas sociales sirven a un propósito que permite la supervivencia a largo plazo de la sociedad. Es una corriente teórica eurocéntrica surgida en Inglaterra ya por 1930 en las ciencias sociales. De ahí que yo recuerdo mi ponencia del año pasado, en donde hablo de que en la facultad existen algunas líneas dominantes. Dice, domina una filosofía administrativa caracterizada por el empirismo, por un lado, que no solo privilegia los enunciados descriptivos, explicativos, etcétera, neopositivistas, sino que también hay una postura funcionalista dentro de nuestra facultad aquí en México,
que no son críticos del liberalismo, menos del neoliberalismo, con discursos metafísicos que nos ubican y dejan en la misma jaula de hierro weberiana. De ahí que yo sugiero volver a la lectura de Dussel y la metafísica que él propone de ir más allá de la ontología del presente, retomando a Dussel, considerar de nuevo un nuevo fármaco, un discurso metafísico, una metafísica donde refiere ir más allá de la ontología del presente y superar este ser de la administración, esta racionalidad costo-beneficio y desde luego preocupados más en esta nueva metafísica por la vida, en producir, reproducir, generar vida en lugar de seguir produciendo riqueza, ¿no? Que por cierto, el otro artículo sí trabaja bien esta parte crítica, ¿no? Entonces, bueno, a Silva lo ubicaría yo ahí en la parte funcionalista y yo creo que debíamos irnos a la parte crítica de esa postura. Bueno, hasta ahí dejo mi comentario, Elkin. Listo, profe. Profe, muchas gracias. Creo que sí, de alguna manera, aunque no sé si de alguna manera de pronto habría que también abordar el otro texto del profe Juan Manuel que se llama Administración y Naturaleza Humana, que de pronto allí da más claves de su postura respecto a esto de la, digamos, de cómo la administración también puede naturalizar lo humano. Eh, eh, pero, y de pronto de alguna manera el preguntarnos ontológicamente sobre algo y apuntar a lo esencial de algo puede dejar de lado de pronto procedimentalmente que tú mencionas, profe. Pero bueno, no soy el autor, no sé cómo, no podría yo defender una postura que no sé cuál defienda él, pero sí diría yo que pues de pronto habría que ver esos contextos. Pero bueno, te agradezco mucho, profe. Y gracias por tu aporte. Adelante, Hugo. Gracias, Elkin. Yo eh, estoy un poco pensando en lo que mencionaba, me parece que el profe Giovanni, acerca de la organización. Yo creo que en todo momento existe la organización. No precisamente dentro de las organizaciones solamente se gesta la organización. Él menciona que la familia no es una organización. Marx, Engels lo ven diferente en la familia, el amor, la propiedad privada. Hace ciertas analogías y demuestra ontológicamente que realmente la familia es una organización. No puede existir una familia sin organización. Incluso antes de llamarse familia, si hubiesen sido individuos que no se conocieran, ¿sí? Y tendrían que enfrentarse a la naturaleza, tendrían que organizarse entre ellos. Es por eso que es tan importante la necesidad. Yo creo que justamente la necesidad es la piedra angular que define ontológicamente esta parte de la organización. La organización se da por necesidad, ¿sí? Nos tenemos que organizar de alguna u otra manera. Incluso cuando en Platón, Aristóteles y en todos esos autores mencionan cómo es que viene el encuentro de cada una de las especies del mundo y cada una viene armada con algo. Nosotros como seres más indefensos, sin embargo, no tenemos esas garras, no tenemos esos colmillos, no tenemos esas fuerzas que tienen algunos otros animales. Sin embargo, pues nos dotan con un cerebro, ¿no? Y nos dotan con la racionalidad y nos dotan con el don del habla también, ¿no? Entonces, todos esos dotes son los que nos determinan ontológicamente. Yo no trato de hacer una cuestión controversial, ¿sí? Y doy mi punto de vista muy respetuosamente. Sin embargo, no estoy de acuerdo en esa situación. O sea, hay una necesidad de organizarse. Todo lo que vemos hoy en día dentro del telo social está organizado. No hay una cuestión, es más, mencionaba, ¿no? Que no podíamos despojar a los hijos. Bueno, en algunas familias no los despojan,
pero en algunas otras sí nos despojan. Si nos portamos mal, si no hacemos las cosas, ¿qué hay de de esas familias que tienen hijos drogadictos, alcohólicos y demás? Se ven despojados de la familia. Y si no los despoja este patriarca de la familia o la matriarca de la familia, que en este caso es la mamá o el papá, sí, pues la misma sociedad también los puede quitar, ¿no? O sea, no es en vano la autoridad, la legalidad, la ley, ¿sí? El uso coercitivo del poder, que justamente si ve que alguno de los ciudadanos no está actuando conforme a la ley, obviamente va a perder esa libertad, ¿sí? Si bien existe un acto de libertad, porque estamos en un sistema contractualista, yo creo que eso es una parte importante que todos nosotros tenemos que definir. No, no por ser una familia estamos lejos de una sociedad contractualista. La misma familia es una sociedad contractualista. ¿Qué acaso para ser una familia en algunos países no se tienen que casar o no se tienen que establecer ciertas normas por decir, cuando empezamos a salir con una persona, que no tenemos que buscar ese contrato de estar actuando conforme a la definición de un noviazgo? O sea, todos estos son actos contractualistas. Entonces, pero para nada que no existe el orden en una familia. Existe el orden en todas las cosas. Si nos ponemos muy analógicos, lo podemos ver incluso en la naturaleza. La naturaleza parece que no tiene orden, pero yo le veo orden por todos lados, desde la aparición de una abeja, desde la aparición de una hormiga, desde la aparición de una flor, desde la aparición de un árbol. O sea, por eso podemos definir todo el mundo fisiológico, todo el mundo natural, todo el mundo biológico se puede determinar, ¿sí? Justamente esas determinaciones son los que nos permiten ontológicamente definirnos como de manera científica, ¿sí? Es por eso que justamente de aquí viene esa necesidad de tener ese carácter del rigor filosófico, de carácter científico. Y si no lo queremos decir de carácter científico, simplemente cuando empezamos a hablar de la ontología, justamente tenemos que cubrir esas determinaciones. Lo decía el profesor que hablaba antes de mí, sí, mencionaba al doctor Enrique Dussel. Enrique Dussel, él siempre decía, ¿no? Tal vez hemos superado muchas cosas que fundadores como Hegel, Kant, Marx y demás nos dieron. Sin embargo, estamos parados sobre esos principios ontológicos y sobre esos sistemas filosóficos y no los podemos estar así como que analizando como presuponiendo. Si bien la filosofía nos pide que no hagamos ese tipo de presupuestos, o sea, justamente es lo que le quita ese rigor filosófico, ese tipo de, de constructos, ¿no? Del pensamiento humano. O sea, no podemos dar nada por sentado, sino que realmente la filosofía lo que te está pidiendo es que des cuenta de lo que tú estás analizando. O sea, el orden lo tenemos que definir perfectamente y tiene que cubrir ciertas determinaciones para que entonces epistemológicamente estemos hablando de orden, porque si no estamos hablando de otra cosa. Ese es el carácter filosófico real, ¿sí? O sea, son esas determinaciones lo que realmente forma la filosofía y que le puede dar un carácter científico. Por eso Hegel, cuando hablaba de la ciencia de la lógica, no estaba bromeando cuando estaba haciendo un tratado de ese tipo. O sea, estaba hablando de la ciencia de la lógica, porque si no se cumplían esos criterios, pues prácticamente no estabas haciendo otra cosa. Estás haciendo todo, menos ni ciencia, ni lógica, ni nada. Entonces, este carácter, yo creo que lo vamos desarrollando conforme vamos comprendiendo todos estos sistemas, ¿sí? La ontología no es más que una forma de definir, es un sistema que nos permite dar cuenta de la ontología de cualquier ente en el mundo, de cualquier cosa que se nos aparezca. Entonces, justamente por eso este método, esa metodología tan estricta de pensadores como Hegel, como Kant, como Marx, ¿no? No es lo mismo hablar de otros tipos de filósofos, ¿no? Incluso si nosotros nos remitimos al mismo Foucault, podemos darnos cuenta de lo que estamos hablando. Yo por eso marco mucho el carácter histórico dentro de la filosofía y dentro de la administración,
porque Foucault muchas veces quiso hacer a un lado la historia, las palabras y las cosas, y en muchas otras de las obras que Michel Foucault llevaba a cabo. Sin embargo, tuvo que regresar a ese enfoque y tuvo que también tomar o retomar a esa epistemología o esa escuela epistemológica francesa. Por eso también tiene que ver con Bachelard, con Canguilhem, o sea, la filosofía que hace Foucault no es así un mero constructo que se le ocurrió a Michel Foucault. Si vemos los primeros textos de Michel Foucault, son muy criticados por eso, y él mismo lo dice. En algunos textos me parece que era un Foucault muy temprano y que hubo muchas equivocaciones justamente por hacer a la historia a un lado, ¿no? Entonces, sí quería tener esta determinación o esta aclaración, porque justamente sin determinaciones, pues sería muy fácil, ¿no? Es como mucha gente que hoy en día presume de inteligencia, ¿no? O sea, todos pueden decir, la verdad no existe, ¿no? Todos pueden decir, no, depende, ¿no? Pero el depende no hace a un lado la verdad. Eso es algo importante. Y creo que justamente algo importante dentro del carácter científico es la búsqueda de la verdad. Gracias, Elkin. Gracias, Hugo. Bueno, y terminamos con Claudio. Me disculparán que de pronto sea la última intervención y yo sé que da para mucha más discusión, Claro. pero en este momento tengo un evento que me están esperando y literal hace como 15 minutos de ir. Entonces, les agradezco mucho, la verdad. Es una discusión muy interesante. Miren todas las aristas que puede tomar, muy críticas, sociales, en fin. Entonces, bueno, adelante, Claudio. Gracias. Sí, en favor de ese contrapunto que está mencionando Hugo, donde podemos disentir respetuosamente, creo que parte de la reflexión filosófica también arranca de las definiciones. No tenemos que obligarnos a una definición aristotélica donde la cuestión es o platónica, donde la cuestión es identificar qué es eso que está en la cosa y no está en todo aquello que no lo es, porque bien entendemos que las definiciones que abordamos son más complejas. Pero sí hay ciertos lineamientos que podemos considerar en particular, por ejemplo, cuando hablamos de organización, por lo menos en el sentido en el que he creído que la usamos aquí, y yo he usado aquí también la palabra, y entiendo que es el sentido que Giovanni también nos propone, es la unidad social, no es el efecto de organizar, porque podemos bien ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua y encontrar organización, acto y efecto de organizar. Entonces concluimos muy razonablemente en ese contexto que organización es eso que está organizado o ordenado, como podríamos utilizar el sinónimo en ese caso. Y para este contexto, pues no ha lugar, ¿no? Es decir, la organización es una unidad social. Ya nos podemos poner de acuerdo y conversar y debatir acerca de sus características. ¿Tiene un objetivo explícito en común o no? ¿Tiene una jerarquía determinada o no? ¿Tiene una membresía obligatoria o no? Y ahí es donde podemos entrar y sacar algunas otras unidades sociales que hacen parte de eso que llamamos o denominamos organización. Una pareja romántica, una familia, una colonia de hormigas, una colonia de abejas, una parvada de pájaros, y ahí conversaremos entonces qué sí y qué no. Pero si hablamos de unidad social, entonces las abejas, las hormigas, no hacen parte de esa unidad social, porque no hacen parte de la sociedad. Valga concluir. Y ya cuando empezamos a conversar acerca de las características propias de lo que es una organización, pues también empezamos a determinar qué es eso que no es, ¿no? Cuando hablamos de simplemente un objetivo común, entonces podríamos pensar que una relación amorosa lo es, o que una familia eh, es una organización. Cuando Marx nos dice que la familia es el fundamento de la estructura social, no me está diciendo que es una organización. De hecho,
enmarque ese concepto, habría que forzarlo un poco para que calce, porque no es su abordaje, ¿no? En su estructura de clases sociales en conflicto y a partir de una estructura familiar la cual va reproduciendo cada una de estas clases sociales, esta noción de organización que nosotros abordamos no aparece, no está por ahí. Esa no es la discusión además. Eh, entonces, al distinguir esto, pues sí podemos decir, pues, híjole, es difícil identificar a una familia como una organización en tanto eh, no hay una directriz jerárquica de decisión. A veces manda uno, a veces manda el otro. En un contexto hace uno una cosa, el otro. Y también cuando vamos a definir familia nos podemos meter en problemas, ¿no? Como bien ejemplificaba Hugo, hay familias que desconocen integrantes. Y estos integrantes se cambian el apellido, o sea, para todos efectos legales y funcionales no son una familia porque no se relacionan entre sí, no van a heredar unos de otros, no se van a ver en eventos sociales, no van a compartir nada, salvo que vayamos directamente a la definición genética. Y ahí sí podríamos decir, no, pues, tú puedes decir, actuar o no actuar como prefieras decirlo, denominarte, cambiarte el nombre, cambiarte de país, de idioma, de religión. Pero si vamos y hacemos una prueba genética, tú sigues siendo mi hermano, o mi primo, o mi tío, o mi papá, o mi hijo, o mi hija, ¿no? Entonces por eso digo, ahí también depende de la definición de familia que queramos usar. Si nos abocamos a una genética, pues no, es que no hay elección. El que te tocó y te tocó. Y te quedas con él hasta que se muera alguno de los dos. Eh, entonces hay que hilar delgado con esas definiciones para que no revolvamos el caldo con las tajadas, como decía un profesor mío. Es decir, no combinemos cosas pues que no van juntas y no lleguemos a conclusiones, por supuesto, que no corresponden, ¿no? Y en ese contexto, de hacia dónde entonces conducimos esta reflexión sobre qué sí es y qué no es la administración, me parece importante retomar justamente lo que mencionaba alguno de los artículos. Me parece que es el segundo que fue presentado hoy, donde nos dice tampoco se trata de reducir administración al efecto de decidir con respecto de unos medios para alcanzar un objetivo, porque entonces el niño de 2 años que está desarrollando su capacidad motora al identificar qué fichita cabe o encastra mejor en su juguete que está diseñado justamente para esa actividad, entonces está administrando las piezas, su tiempo y su energía y su observación para ponerlo ahí, luego entonces es un administrador y está aplicando la administración. Por supuesto que no. No se trata de llegar hasta ahí, porque entonces también reducimos la noción de administrar en este contexto a la definición del diccionario, y creo que no nos corresponde quedarnos ahí. Y todas las disciplinas científicas lo hacen, ¿no? Es decir, la economía nos dice, quiero explicar cómo funciona el mercado, y ahí hace una delimitación clara. Entonces, cuando yo le digo a mi novia, te cambio la comida por un beso, eso no hace parte del análisis económico. ¿Hay un intercambio de bienes y servicios? Sí. ¿Hay una reflexión racional detrás de eso? Puede ser. Pero eso no entra en ese dominio. ¿Sí? Entonces lo mismo creo que pasa con la administración. Y por eso es tan importante la conversación acerca de la administración. ¿Quiere entender el comportamiento del gestor? ¿O quiere explicar el funcionamiento de la organización? Y ya en la práctica ver cómo es que esta organización puede alcanzar mejor sus objetivos. Que yo me paro en esa última esquina, ¿no? La administración debe ser la disciplina que explique el funcionamiento de las organizaciones y ya en su definición y características y aproximaciones podemos crear o debemos crear todas las escuelas y todas las corrientes alrededor de cómo se hace, cómo lo hace por ejemplo la psicología. La psicología quiere explicar la psique, ese es su objeto de estudio. Pero entonces lo puede hacer de una manera funcionalista, estructuralista, conductista, porque tiene diferentes declaraciones ontológicas de qué es la psique, qué partes tiene y cómo se relacionan entre sí.
Y lo mismo podemos pensar en la administración, creo yo. Entonces habrá un enfoque mecanicista porque se imagina que la organización es un conjunto de partes intercambiables que es determinable, y habrá otra perspectiva, como una perspectiva de pensamiento sistémico, donde me dice la organización es una estructura de relaciones complejas que presenta ciertas propiedades emergentes. Y eso me conducirá a conclusiones distintas, a medios distintos y por supuesto a reflexiones distintas e incluso en el borde de la definición de organización a incluir o excluir algunas unidades sociales distintas, como un grupo de amigos, un club deportivo o estas personas que eh, accidentalmente se encuentran cada domingo para practicar su deporte favorito y entonces en esa interacción se empiezan a consolidar ciertas relaciones donde el objetivo no expreso, es tácito, pero está ahí, es continuar practicando ese deporte. Y entonces empieza a generar una jerarquía informal y entonces ahí sí que podemos entrar en una discusión de límite, de lógico, de decir, bueno, y estas personas que se juntan todos los domingos para jugar, que ya han determinado un aguatero, una tesorera, un árbitro, unos capitanes, eh, ¿es una organización o no? Y ahí entonces cada escuela, corriente o perspectiva podrá aportar y decir, no, pues yo no creo porque no tiene conformación legal. Y otra podrá decir, no, yo sí creo porque hay un conjunto de relaciones estables y un objetivo común. Y ahí pues continuaremos la discusión. Gracias. Claudio, muchas gracias. Bueno, creo que esto nos deja bastantes discusiones abiertas. Yo sé que quisiéramos discutir más, pero yo me excuso. La verdad es que tendría que terminar la sesión ahí y podemos dejarlo para la próxima sesión, porque en este momento tengo un evento hace media hora. Y, pero bueno, ahí me están cubriendo. Entonces, de verdad agradezco mucho que se haya podido oír este debate. Creo que hemos mostrado todas las aristas que tiene. De pronto, para quien vea los videos del seminario y demás, quedará con ganas de más. Yo también, yo quisiera hablar algunas cosas que anoté ahí, pero podríamos abordarlas luego. Agradezco mucho toda la participación de todos ustedes, a todos los profes que participaron, a Flor, que también tuvo que ir en un evento. Es que, bueno, comentaba al inicio, hoy es el Día de la Administración aquí en Colombia, y pues hay muchos eventos. Por ejemplo, ahorita algunos chicos míos están exponiendo algunos trabajos, entonces debo ir a evaluarlos. Bueno, de verdad les agradezco mucho. La próxima sesión, pues, les informaremos cuando es según el cronograma, Ujú. eh, y pues seguiremos debatiendo estos temas. Que estén Pues muy bien muchas y felicidades a bueno, los colegas ahí. administradores. Como curiosidad histórica, la administración, es el Día de la Administración hoy en Colombia, porque hace ya unos 75 años se establece la administración como profesión oficial en el territorio colombiano, teniendo su primera formación profesional en ese momento lo que se llamaba la Facultad de Minas dentro de la Universidad Nacional de Colombia. Mira, no sabía. Yo sí decía, porque hoy, para México es el 8 de diciembre, ¿no? Según entiendo. También Interesante. con un Muy recorrido bien. histórico similar, sí. Ok. Bueno, muchísimas Gracias. gracias. Buenas noches a Gracias. todos. Muy bien.